daría la vida entera por volverte a ver. Yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Para enfocarnos en pasarla bien solo tú y yo. Yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Para enfocarnos en pasarla bien solo tú y yo. Y yo te quiero para mí. Hola, buenísimas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a a esta nueva edición de La Tarde en Directo. Hoy tengo voz, hoy puedo hablar, hoy puedo y espero no estar como el otro día en donde estuve tosiendo todo el rato, que no podía, en fin, que me las vi y me las deseé para terminar la transmisión. Hoy volvemos a la normalidad, a la salud y todas esas cosas. De nuevo, yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo, el programa en donde repasamos todas las semanas la actualidad de Austria y también las interacciones de la actualidad de Austria con la actualidad del mundo. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando esta transmisión y viéndome, y muchísimas gracias también a todas las personas que en algún momento del futuro pues verán y escucharán estas palabras que no se llevará al aire, utilizando los medios que existen para ello, que son tres: la página de Viena Directo, www.vienadirecto.com, el canal de YouTube, que va como diría que ella, va como un pepino, se llama también Viena Directo, y esta misma página de Facebook, que se llama Viena Directo también, en donde, a través de la cual estoy haciendo esta transmisión. Esta semana pues hemos tenido, bueno, hoy hemos tenido un acontecimiento, la famosa fiesta de la democracia, con las elecciones para la alcaldía de Viena. Ya se conocen los resultados casi definitivos y eso sí, pues ha sido hasta última hora, ha sido como dicen aquí, un crimi. Los resultados han sido muy emocionantes porque no se sabía si se podría revalidar la coalición que en este momento que gobierna la ciudad aún en funciones en este momento. Llegan las elecciones a la alcaldía vienesa, que también, como hemos dicho, creo ya alguna vez, es la presidencia son las elecciones a la presidencia del Land también, porque Viena es un Land confederado, es una comunidad autónoma, como si dijéramos, en un día que también es un aniversario muy feliz, porque hoy, día 27 de abril, se cumplen 80 años de la creación del nuevo restablecimiento de la República Austriaca después de los tráfagos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy se ha celebrado un aniversario institucional en el Hofburg con la presencia del presidente de esta pequeña república, Alexander Van der Bellen, y bueno, en fin, como si el tiempo quisiera, no sé el tiempo que hacía, no lo he podido saber, el tiempo que hacía en el año 1945, cuando sucedió esta maravilla, sobre todo para los que vivimos aquí y amamos esta pequeña república, o sea, el nacimiento de ese nuevo artefacto político, que bueno, no era tan nuevo porque ya había habido una república antes, pero lo cierto es que hoy ha hecho un día fantástico y maravilloso, un día de esos en los que pues da gusto pasear, un día casi de verano, mejor que de verano porque no ha hecho tantísimo calor como suele hacer en verano.
En fin, son las 8:03 de este 27 de abril, ya digo, del año 2025 y sin más vamos a entrar a desglosar los resultados de las elecciones que se han celebrado hoy en la bonita ciudad de Viena, en esta capital. Y estos han sido, me siento como el presentador de Eurovisión, estos han sido los resultados. El Partido Socialdemócrata Austriaco ha sacado un 39,3% de los sufragios, un poquito menos de lo que tenía, pero bueno, era comprensible, es comprensible por aquello del desgaste del poder y todo lo demás, y también a ver, no vamos a negarlo por eso que en alemán se llama Zeitgeist, ¿no? O sea, por este clima ideológico que tenemos, pues por toda Europa y por todo el mundo. El Partido Popular Austriaco sí que ha tenido un resultado bastante peor que la última vez, con un 9,6%. En cambio, la ultraderecha ha tenido un resultado muchísimo mejor que la última vez, con un 20,3%. Esto ha sido porque lo diré, las últimas elecciones coincidieron con los ecos del escándalo de Ibiza. Y entonces, bueno, esto vapuleó bastante a la extrema derecha vienesa también, coincidió con la llegada al liderazgo de los ultras de Dominic Knepp, esa persona a la que parece que bueno, en su casa yo creo que le ponen plato aparte en la cocina para no comer con él, porque es una persona extremadamente desagradable y antipática, pero bueno, en fin, no entremos en los calificativos a dominen. Los neos también han subido bastante, bueno, que se me olvida decir el resultado de la extrema derecha, que han obtenido un 20,3% de los votos. Los neos han sacado un 9,8%, con lo cual han subido también un poquito, prácticamente algo más de un 2% en relación a lo que tenían antes, o sea que 39,3 y 9,8 da justito, pero da para reeditar la coalición que ha funcionado tan bien y con la que han gobernado hasta este momento. Los verdes, verde que te quiero verde, los verdes han obtenido un 14,7%. O sea, la coalición lógica para tener una mayoría más o menos holgada en el Parlamento de Viena sería el Partido Socialdemócrata con los verdes. Pero no ha habido, aquí hay una historia de desencuentros. Hay una historia de desencuentros entre los verdes y los socialdemócratas vieneses. ¿Por qué? Porque recordaréis que anteriormente a esta coalición de ahora de los socialdemócratas con los neos, gobernaron los socialdemócratas con los verdes. Los socialdemócratas no fueron muy hábiles en el tema de las relaciones públicas cuando esto sucedía. Entonces, ¿qué pasaba? Que los verdes conseguían de cara a su electorado sobre todo, conseguían rentabilizar muchísimo más los éxitos que tenían y las cosas que hicieron en aquel momento. En cambio, todas las cosas que salían mal, la gente se las atribuía a los socialdemócratas, con lo cual pues no, para los socialdemócratas no era una situación muy satisfactoria. ¿Qué pasará? Bueno, pues de momento pues no sabemos qué va a pasar. Los comunistas del KPÖ pues no van desgraciadamente a entrar en el Parlamento vienés. Digo desgraciadamente porque bueno, en otros sitios pues por ejemplo en Graz están gobernando y lo están haciendo pues parece que bastante bien. Han sacado solamente un 4,2% de los sufragios y el que sí que no va a entrar, bueno, ya era previsible, ya se sabía por las encuestas y tal, o sea, debería haber habido un cataclismo para que pudiera haber entrado. Ha sido Strache con su Team Strache, y toda la cola, todo eso que se engloba dentro del Sonstiges, que en alemán significa varios.
Todos estos partidos pues han sacado un 2,2% de los votos. O sea, repito, Socialdemócratas 39,3, la pedrea. Partido Popular 9,6, los Ultras un 20,3, los Neos un 9,8, los Verdes un 14,7 y los Comunistas han sacado un 4,2% de los votos. Bueno, antes de seguir, voy a ver, bueno, me habéis dejado mensajitos, voy a responder a las personas que me habéis dejado un saludito. Bueno, mi madre, como siempre, me deja un saludo. Hola mamá, hoy no hemos hablado, todavía. Dice, buenas tardes cielo y buenas tardes para todos. María Esperanza Matos, bueno, buenas tardes mamá. María Esperanza Matos también dice, hola Paco, feliz domingo para ti y toda la comunidad. Y Dovichitano, que también está ahí, dice, hola a todos y a vos Paco, te deseo también un programa maravilloso. Algún día me gustaría escuchártelo en serio, porque seguramente tienes un acento argentino estupendo y maravilloso. A mí me gusta mucho, bueno, además es que con acento argentino se puede decir cualquier cosa y todo suena agradable y todo suena tan bonito. Esta semana, bueno, hemos tenido, desgraciadamente, otro argentino ha sido el protagonista. Digo desgraciadamente porque ha sido protagonista por su fallecimiento. Y vamos a hablar de él actos seguido dentro de un ratito. Pero bueno, estábamos hablando de las elecciones al Parlamento vienés. Alguien preguntaba antes en el grupo de Facebook de Españoles en Viena, preguntaba a propósito de cómo funcionaba la cuestión. Entonces, ¿cómo funcionaba? Porque claro, es un poco extraño porque todos tenemos en la cabeza que Viena es una ciudad. Y es un poquito diferente a cómo funciona. En realidad no son elecciones a la alcaldía de Viena, son elecciones a la presidencia del Land de Viena, que casualmente coincide, el presidente, el gobernador, mejor dicho, el gobernador coincide con la figura del alcalde. O sea, se puede decir que el alcalde tiene, o sea, la persona en la que recae la alcaldía, el ganador, pues tiene dos cargos. Tiene la alcaldía de Viena y es gobernador de la ciudad de Viena. Claro, entonces, en la Rathaus, que se llama, que para más, para más confusión se llama ayuntamiento, Rathaus, pues lo que sucede es que en realidad bueno, se sienta el ayuntamiento, que es el parlamento de esa comunidad autónoma que es Viena. Se podría decir, al mismo tiempo, hay elecciones a los 23 distritos que tiene la ciudad, desde el distrito 1 al distrito 23. Y cada uno pues tiene su pequeño parlamento, ¿no? Entonces se podría comparar, alguien lo ha hecho también en el grupo de españoles en Viena, y es una gran comparación, porque es una comparación muy gráfica, que el parlamento, que es como si Viena fuera un país. La gente que se sienta en la Rathaus de Viena son el parlamento de ese país y luego pues cada uno de los distritos son pequeñas ciudades, de hecho originalmente eran pequeños pueblos, pequeñas ciudades que tienen cada uno pues también su alcalde y su pequeño ayuntamiento. Y de esta manera, por ejemplo, y gobiernan más o menos, tienen, o sea, para entendernos, administran el presupuesto de cada uno de los diferentes, pues cada uno de los diferentes de las diferentes pequeñas unidades en las que se divide la ciudad de Viena, que son 23 distritos. Por cierto, esto de los 23 distritos también no ha sido siempre así. De hecho, durante el nazismo, por ejemplo, mientras estuvo, hoy se cumplen 80 años del fin de ese nazismo en Austria, mientras estuvo Viena gobernada por los nazis, la Gran Viena era muchísimo más grande, o sea, había más distritos, yo creo que había 25, y la extensión de la ciudad de Viena era muchísimo mayor. Si no recuerdo mal, llegaba hasta Klosterneuburg. Y Klosterneuburg estaba también incluida dentro de Viena. Por cierto, bueno, Klosterneuburg, para aquellos que quizá os suene, en Klosterneuburg hay
hay un monasterio, como su propio nombre indica, que construyó, se fundó durante el románico, pero el padre de María Teresia, el padre de la emperatriz María Teresia, quiso construir una copia barroca, quiso construir una copia barroca del Escorial, pero por suerte porque si no hubiera destruido una iglesia gótica que es muy bonita, la iglesia gótica de Klosterneuburg, se le acabó el dinero y se le acabó la vida, vamos, que se murió. Y solo pudo construir un cuarto de Klosterneuburg. Es muy bonito porque además los austríacos, bueno, yo creo que María Teresa, la emperatriz María Teresa, la hija, pues no le tuvo nunca demasiado cariño a este proyecto de su padre, porque ella era una mujer muy sensata y le debía de parecer que, bueno, ya había un Escorial, que para qué queremos más. Y entonces dejaron la parte que está sin terminar del edificio, de lo que llegaron a construir, la dejaron tal cual. Y entonces es muy bonito porque uno entra en la llamada sala terrena y entonces está todo, pues, el ladrillo visto. Y a mí personalmente me parece muy bonito. Hay otro castillo, hay otro palacio que construyó en este caso el príncipe Eugenio de Saboya. No voy a hacer el chiste de aquello de que si el príncipe se abolla, si uno le da fuerte, sí que se abolla. Bueno, pues sí, al final lo he hecho. El Eugenio de Saboya construyó un palacio, un castillo, Schlosshof, que durante la Segunda Guerra Mundial invadieron los rusos y dejaron, y el Estado austriaco, que ahora es dueño de este castillo, pues dejó una de las habitaciones tal cual la habían dejado los rusos. Yo creo que para, para advertencia y recuerdo de que no volvieran, tal cual habían dejado los rusos después de cuando estuvieron haciendo todas estas cosas, ¿no? Cuando estuvieron allí. Y la verdad es que era la más bonita porque quizá rompía la cosa esta del barroco del palacio. Sole dice, buenas tardes a todos, un saludo enorme Paco desde donde me dejaste. Es verdad, porque esta semana nos hemos visto Sole y yo y he tenido oportunidad de conocerla y fue muy agradable. Pues espero que lo que has venido a hacer a Austria pues haya salido todo fantástico y fenomenal. Del tiempo, eso sí, no te puedes quejar, porque ha hecho un sol maravilloso. Y David Gitano dice, te lo voy a decir personalmente y te daré un abrazo de oso. Pues me alegrará un montón. A ver si nos tomamos un café, hombre. Sí, sí. Bueno, pues hoy, como decía antes, pues hoy ha sido hoy es el aniversario, el 80 aniversario, se cumplen 8 décadas de la creación, de la recreación, de la liberación. Bueno, no, la liberación fue un poquito antes, pero de la creación de la República, de la Segunda República Austriaca, que aún hoy disfrutamos. Esperemos que nos dure muchos años, que nos salga muy buena, que nos salga muy robusta y que la vayamos a la vayamos a disfrutar todavía durante muchísimo tiempo. Fue un parto un poquito complicado, porque recordaréis que que en aquel momento, después de la liberación, pues Austria, y Viena en particular, estaba dividida en 4 zonas y cada una de las zonas pues las tenían uno de los ejércitos aliados. Curiosamente también, por cierto, bueno, estas zonas pues eran la zona inglesa, la zona americana, la zona soviética y la zona francesa. Y Viena estaba dividida también en 4 zonas, menos el Distrito 1, esto se ve en El tercer hombre, en la película famosa de Carol Reed, que Orson Welles yo creo que la dirigió bajo cuerda, porque tiene mucho sabor de película de Orson Welles. En esta película se ve cómo el Distrito 1 estaba patrullado por una patrulla en donde en el mismo coche, en el mismo jeep, pues iba un soldado de cada ejército, ¿no? Entonces, los padres de esta Segunda República Austriaca tuvieron que convencer, sobre todo a Stalin, porque Stalin le faltó el pelo de un calvo, vamos, un pelo del bigote le faltó para dividir Austria también
en lo mismo que había hecho con Alemania, o sea, en Austria del Este y Austria del Oeste, y hubiéramos hecho un pan como unas hostias, como decía el castizo. Pero, bueno, consiguieron, los austríacos siempre han tenido una gran habilidad diplomática que demostraron también durante este parto tan difícil, y entonces se hizo un gobierno, el primer gobierno, que fue un gobierno de concentración nacional, en el que estuvieron los comunistas, por cierto, donde estuvieron los comunistas. La división de Austria en 4 zonas, de la cual también se cumplen en estos momentos pues 80 años, pues también ha dejado curiosos rastros en Austria. En muchos sitios, no tengo en este momento una foto para enseñarla, en estos sitios, en muchos sitios hay unos carteles que están puestos en los edificios de más mérito, los edificios monumentales, hay unos carteles que están puestos en las cuatro lenguas de las potencias ocupantes. Llama mucho la atención porque están en cirílico, pues eso, escrito en cirílico, en francés, en inglés. En las lenguas, en las 3 lenguas de los ejércitos ocupantes, y que son una indicación de que estos edificios son monumentos, son obras de arte especialmente meritorias, y que no hay que es una especie como de no tocar, por favor, no lo bombardeéis, no lo tiréis. Y es uno de los rastros que ha dejado este fin de la Segunda Guerra Mundial, este periodo de la ocupación. También, naturalmente, por supuesto, el monumento al soldado soviético que hay en Karlsplatz, bueno, no es Karlsplatz propiamente, es Alexander Holling, lo diré. Ay, no me acuerdo cómo es la calle en este momento. Bueno, la plaza. Schwarzenbergplatz, por Dios, antes si no habré pasado veces que está el Instituto Cervantes ahí. Pues está en Schwarzenbergplatz y es una de las primeras cosas que construyeron los soldados soviéticos el ejército soviético cuando entró en Viena. Y en la zona de Salzburgo también hay un famoso rastro que aún pervive de aquel momento de la ocupación, que es el festival la afición al jazz y un festival de jazz que se celebra desde aquel momento, en donde estaba, pues eso, en la zona de Salzburgo, en la Kaiservilla, donde está la Kaiservilla. La villa del emperador Francisco José, que se ve, por cierto, sale en las películas de Sisi. ¿Qué más iba yo a decir? Pues se cumplen eso, 80, mientras me acuerdo, repito que se cumplen 80 años hoy del nacimiento de esta pequeña república. Ah, por cierto, eso iba a decir. Una de las cosas, ya me acuerdo de lo que iba a decir, una de las cosas que tienen, que hubo que hacer después de la liberación del nazismo y durante los primeros 10 años de existencia de la Segunda República Austriaca fue inventar de nuevo el patriotismo austriaco, porque claro, había muchísima gente, los aliados no querían sobre todo que los austriacos cayeran en el mismo error que habían caído durante el periodo de entreguerras, de pensar, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, o sea, de pensar, bueno, si hablamos alemán y todos y parece que tenemos una cultura común y todas esas cosas, ¿por qué no nos unimos a Alemania y por qué no somos alemanes? Entonces hubo que inventar una serie de cosas comunes, de elementos comunes que constituyeran la identidad austriaca. Me he acordado de esto porque la ORF, la Radiotelevisión Pública Austriaca, pues ha creado va a emitir una programación especial a propósito de los 80 años de la existencia de la República, santo y bueno, o sea, una cosa estupenda. Y una de las preguntas que vertebra esta programación es esto precisamente, es decir, ¿qué hace de Austria lo que es? ¿Por qué los austríacos somos austríacos y no somos alemanes?
Después de la creación o de la recreación o del restablecimiento de la República Austriaca como unidad independiente, como entidad independiente, por supuesto hubo que buscar una serie de cosas. La bandera, por ejemplo. La bandera austriaca que está mucho más presente como símbolo gráfico de lo que está presente normalmente la bandera española. A mí me llama muchísimo la atención que está pintada la bandera austriaca prácticamente por todas partes. Creo que mucho menos que en España. También porque, bueno, en fin, aquí yo creo que no los Länder, las comunidades autónomas no tienen ese peso específico, sobre todo a nivel gráfico. No hay nada comparable a lo que son nuestras comunidades autónomas históricas, como Cataluña o el País Vasco, Andalucía, Castilla, etcétera. Y otra cosa que hubo que buscar, que esto lo he contado alguna que otra vez, pero nunca está mal repetirlo, es que hubo que encontrar un nuevo himno nacional, porque claro, durante muchísimo tiempo, durante el periodo de entreguerras, pues Austria y Alemania tuvieron el mismo himno nacional, la famosa Kaiserlied, que ahora es el himno nacional alemán, pero en Austria tenía una letra y en Alemania tenía otra letra. Entonces, durante muchísimo tiempo, durante varios años después de que Austria volviera a ser un país independiente en 1945, pues Austria no tuvo himno. Entonces, pues cuando había que utilizar un himno, pues utilizaban diferentes cosas, entre ellas el Danubio Azul. O sea, a ver, para un partido de fútbol, para la selección austríaca en aquel momento, pues que tocaran el Danubio Azul, pues no parece así que les fuera a animar mucho. Pero bueno, claro, algo tenían que utilizar. Entonces, pues bueno, se convocó un concurso y lo ganó, para la letra sobre todo, lo ganó una señora, una poeta que se llamaba Paula von Preradovic. Y bueno, pronunciado propiamente, Preradovic debería ser, ¿no? Nosotros decimos, lo terminamos en che, pero no es así. Y naturalmente, pues bueno, se creó una música que está basada, no es la misma, en un cuarteto de cuerda de Mozart. A ver, ¿qué más austriaco que Mozart? Pero otros esfuerzos también para crear este patriotismo, esta idea de patriotismo austriaco, decir, bueno, pues nosotros también, de sacar pechito, vaya, pues también, por ejemplo, fueron las famosas películas de Sisi. El otro día estaba yo en el Cervantes y también me preguntaban a propósito de... una de las cosas que me preguntó, leí varios artículos, luego lo veréis, porque voy a poner un poco el vídeo que grabé en aquel momento. Una de las cosas que me preguntaban era de dónde me venía a mí, porque estuve hablando de los Habsburgo y de cosas así, de dónde me venía a mí esto y este interés por la monarquía austriaca. Y entonces yo decía estuve diciendo que, bueno, aparte de por la curiosidad histórica, pues también me venía porque, por supuestísimo, vivo en la república más monárquica de la historia. O sea, y para muestra es que las películas de Sisi, que fueron un intento, una operación comercial, naturalmente, pero un intento de crear un patriotismo austriaco casi prácticamente de la nada, son aquí unas películas muy tradicionales que misteriosamente pues siempre se ponen por Navidad. Y entonces, bueno, en fin. En fin, pues eso, 80 años de la creación de la República Austriaca. Probablemente escribiré más a propósito de esto durante estos próximos días. Son las 8:27 de este 27 de abril, mira qué bonito, las 8:27 del 27 de abril, de este 27 de abril del año 2025. Yo soy Paco Bernal, muchísimas gracias por estar ahí escuchando esta transmisión, y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro escucharán esta transmisión hoy podrán escucharme, no como la última vez, utilizando los medios que existen para ello, que son www.vienadirecto.com, el canal de YouTube, que también se llama Viena Directo, y esta misma página de Facebook, que se llama Viena Directo, naturalmente. Gustavo Alberto Solano Gutiérrez
es un amable oyente que nos ha escrito desde Salzburgo. Dice, hola Paco, buenas tardes desde Salzburgo. Felicidades, Austria. Feliz cumpleaños. Sí, sí. Por cierto, muchísimas cosas de estas que estamos diciendo, hay muchos austríacos que no son conscientes de ello, sobre todo de las nuevas, creo yo, sobre todo de las nuevas generaciones. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención y con esto dejo el tema ya. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que en la generación mayor existe esta cosa de ayudar a la economía del país comprando producto austriaco. A mí me llamó mucho la atención porque yo he presenciado más de una vez y más de dos, esto de ir a, yo qué sé, pues a un MediaMarkt o alguna cosa así a comprar una lavadora, un electrodoméstico, el que sea. Y que la persona pregunta, bueno, ¿cuál es la marca austríaca? ¿Cuál es la que está fabricada en Austria? Es decir, y reputar estar fabricado en Austria como una cosa que es especialmente robusta o bueno, o que merece la pena comprarla porque hay que ayudar al país. En fin, hoy han sido, como os digo, como os decía antes, han sido las elecciones a la alcaldía, parlamento, etcétera, de Viena. Y os repito, por si os habéis incorporado un poquito más tarde, os repito los resultados. Partido Socialdemócrata, 39,3%, Partido Popular Austriaco, 9,6%, Extrema Derecha FPÖ, 20,3%, Neos, un 9,8%, Verdes, 14,7% y los comunistas, un 4,2%. Y luego los varios... han obtenido un 2,2%. Por cierto, los que me escuchéis, que seáis mayores de una cierta edad, que tengáis una cierta edad, como por cierto, mañana uno de mis mejores amigos cumple 50 años, cumple años. Somos de la misma quinta. Bueno, pues los que tengáis una edad, estaba yo pensando ahora que cuando yo era pequeño había unas tiendas a donde se iban a comprar variantes. A mí me llamaba mucho la atención de pequeño la palabra. Los variantes, y los variantes eran en general pues encurtidos, pepinillos, cosas así, que yo no sabía por qué, y sigo sin saber por qué se le llamaba a todas estas cosas, por qué se le llamaban variantes, pero bueno, se llamaban variantes. En fin, otra cosa, hablando que se me ha olvidado antes, se me ha olvidado mencionarlo antes, lo veo aquí en el guión, se me ha olvidado mencionarlo antes al hablar de las elecciones austriacas. Las elecciones cada vez son más las voces que piden una solución a un gravísimo problema y a una, en mi opinión, como ciudadano comunitario sobre todo, una gravísima deficiencia de la democracia en Viena. Y es que, por muy bestia que pueda parecer y que pueda sonar, pero es la verdad verdadera, hay un 36% de las personas que viven en Viena, de las personas que vivimos en Viena, que no podemos votar en las elecciones. O sea, que son ciudadanos, los ciudadanos comunitarios podemos votar a nuestros representantes en los distritos, en los diferentes distritos de Viena, esto que os decía, los pequeños ayuntamientos que rigen los barrios, pero no podemos votar a quien de verdad parte el bacalao y decide las elecciones. Y esto se hace todavía más dramático para aquellas personas que vienen de terceros países, como por ejemplo, como por ejemplo, de países de fuera de la Unión Europea. Cada vez hay más voces que abogan porque se pueda votar. De hecho, la iniciativa se llama Wahlpass Egal, que se pueda votar independientemente del pasaporte que uno tenga, siempre que cumpla uno una serie de requisitos. Y esos requisitos sean, por ejemplo, el tener una residencia física, una residencia legal en Austria, en Viena, por lo menos, yo que sé, durante la última legislatura. Esto, aunque pueda parecer una cosa como súper avanzada y tal, pues no es, o pueda parecerle descabellado a alguna gente, lo cierto es que es una cosa que es normalísima en algunos sitios, como por ejemplo en Oslo. En Oslo puede votar todas las personas que viven en Oslo.
Dinamarca, dependiendo, o sea, independientemente del pasaporte que tengan, siempre que cumplan con una serie de requisitos de residencia legal y cosas así. O sea, que no sería ninguna cosa extraña. Bueno, esta semana hemos tenido algunas otras noticias y esas otras noticias, bueno, ha sido la noticia. El día 23, no, el día 22 falleció el Papa Francisco, que era Jorge Mario Bergoglio, el presidente de la... Uy, el presidente. Sí, el presidente, porque era jefe de Estado. El jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, jefe de la Iglesia Católica, una persona bastante querida, no sin polémica, porque también dentro de la Iglesia su actuación, sobre todo sus reformas, pues han sido bastante polémicas en determinados sectores, pues los más conservadores, de la Iglesia Católica. Desde que el pobrecito estaba muy pachucho, estaba bastante malito, y pues bueno, murió prácticamente, dicen que sin saberlo, de un derrame cerebral después de haber celebrado la Pascua. O sea, el día 21 pues dio una vuelta por la plaza de San Pedro en el famoso Papamóvil, y como todos sabemos, pues el 22 por la mañana a las 7:30 se murió. Estoy hablando. Sí, no, 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 no. El domingo estuvo dando vueltas por el Papamóvil y se murió el día 21, perdón. Se murió el lunes porque era fiesta y yo pude escribir el artículo inmediatamente después de enterarme de la noticia. Desde entonces, pues he estado yo pensando y nos hemos acostumbrado a utilizar de nuevo palabras que están muy restringidas al ámbito vaticano y al ámbito papal, como son camarlengo, camarlengo, una de mero, camarlengo, catafalco, bueno, esto no, cónclave, el capelo cardenalicio, el solideo es el gorrico que llevan los cardenales, requiem, etcétera, etcétera. Bueno, ayer se celebró el famoso, bueno, el entierro, la misa de Corpore in Sepulto se llama, y el entierro del Papa en la iglesia de Santa María la Maggiore, en Roma, en donde está el pobrecito enterrado, que en paz descanse, está enterrado pues en una tumba muy sencilla, con una losa blanca procedente de la región de donde viene su familia, porque la familia de Jorge Mario Bergoglio era italiana, era de Apulia, y solo pone su nombre en latín, que todo el mundo dice Franciscus. Claro, lo leemos cada uno dependiendo de nuestro idioma, pero en realidad en latín sería Franciscus. O sea que yo me llamaría Franciscus también. Bueno, también conté esta semana, a cuento de esta noticia de la muerte, del fallecimiento del Papa Francisco, o Franciscus, que no va a haber, bueno, se va a celebrar un cónclave, naturalmente, que es la reunión, la asamblea de los cardenales, porque el Vaticano es una monarquía electiva, y se va a celebrar, pues eso, la votación, pero en esta votación no va a haber ningún austriaco en este momento, ningún candidato ni ningún votante austriaco, porque el que había, el cardenal Schönborn, se jubiló al cumplir los 80 años. El pobrecito, además era un hombre que por lo visto tenía bastante en relación con el Papa Francisco. Estaban muy en sintonía y hablaban mucho y tal. Y esta semana ha salido bastante en los medios austriacos porque, por supuesto, le preguntaron a propósito de que diera un perfil humano, unas impresiones a propósito del Papa fallecido. Y entonces, pues ha salido en los medios y está el pobrecito, pues también un poquito, bueno, pues muy anciano, 80 años, pues es lo normal. Y entonces, bueno, la prensa italiana, por cierto, se hacían aquí eco, la prensa austríaca, pero yo creo que era también una cosa como un premio de consolación, si es que puede haber premio de consolación en esto, pero se hacían eco de que la prensa italiana pues trataba al cardenal Schönborn como si fuera el sucesor natural del Papa Francisco. Pero bueno, no podrá ser,
veremos a ver, bueno, a mediados de mayo más o menos, si la cosa va como ha ido casi en los últimos tiempos, en donde los cónclaves duraban como media, como 3 días o una cosa así, pues podremos saber cuál es el nombre del nuevo pontífice, del nuevo Santo Padre, y durante, como digo yo siempre, durante unos meses todavía o durante un año o así, pues estaremos diciendo, cada vez que salga el nuevo Papa y salga diciendo cosas desde el balcón de la Plaza de San Pedro y tal, pues estaremos siempre diciendo, ay, pues este no nos dará la impresión de que es un señor disfrazado, o sea, que no es un papa de verdad, pero bueno. Otra cosa curiosa, y esto es a nivel personal, es que, bueno, la iglesia de Santa María la Maggiore, pues está cerca de la estación Termini de Roma. De la estación, lo que sería la Hauptbahnhof de Roma, ¿no? La estación central. Y entonces, mientras ayer llevaban al Papa en el Papamóvil, en el ataúd, en su último viaje hacia Santa María la Maggiore, pues iba por la calle del Coliseo, que es la línea de tranvía que yo utilizo siempre, porque yo cuando voy a Roma siempre voy al mismo hotel. Y además a un hotel que me gusta mucho porque es un hotel muy recoleto, baratito también. Y es un hotel muy recoleto, muy agradable y esas cosas. También queda cerca de la casa de unos amigos míos muy buenos, muy queridos. Y entonces, pues, que les voy a, obviamente, les voy a visitar. Y además no he parado de pensar en ellos en estos últimos días, porque cuando estuvieron aquí en enero, son una pareja que ella es austríaca y él es español y viven en Roma ya hace bastantes años, porque él trabaja para un organismo internacional. Y entonces, una de las cosas que decían cuando estuvieron aquí en enero, decían, madre mía, ¿cómo va a estar Roma este año? Con esta cosa del jubileo y del año jubilar y tal. Vamos a tener que emigrar, porque Roma es un sitio en donde normalmente hay muchísima gente. Entonces, si hay alguna cosa de estas, alguna olimpiada eclesiástica, pues lo que pasa es que, claro, viene todavía más gente, con lo cual hay todavía más gente en los tranvías, todavía más gente en los museos, todavía más gente en todas partes. Y entonces ellos estaban un poquito hasta el gorrete de este tipo de cosas. Pero bueno, en fin. Creo que lo habrán llevado con un poquito de paciencia. En fin, las 8:40 de este 27 de abril del año 2025. Un momentín. Ah, sí, dice Dovichitano, dice feliz aniversario a toda Austria y a todos los austriacos. Pues es verdad, yo creo que que se lo van a pasar bien. Aunque los austríacos tienen en común con los españoles, que yo creo que son bastante escépticos a propósito de su propio país y tienen esa cosa así como de que, yo creo que es una cosa católica también, ¿eh? O sea, esta cosa de la modestia, de decir, yo qué sé, cuando se encuentran, un español se encuentra a alguien y le dice, ay, qué camisa tan bonita que llevas. La respuesta típica del español es decir, nah, si es de Zara. ¿Sabes? O sea, esta modestia. Pues ese no que es de Zara, pues es una cosa que también los austríacos tienen en común con nosotros. Bueno, otra noticia que ha habido esta semana y de la que yo no he hablado en Viena Directo, pero merecería la pena hablar y por eso lo voy a hacer aquí, es que el gobierno austriaco ha puesto por fin pies en pared y va a llevar a la práctica un proyecto que estaba en la anterior coalición entre socialistas y verdes, y era el poner los medios para atajar una forma de violencia contra las mujeres que consiste en que hay mucho cabestro por ahí que le envía a las mujeres fotos pornográficas no deseadas, las llamadas, es que si lo digo me capan Facebook, no puedo decirlo, pero pues eso, señores que le mandan a señoras sin que ellas se lo hayan pedido fotografías de su propia minga. Esto deja de ser una broma o deja de ser un juego, si es que alguna vez lo fue,
cuando las personas receptoras de estos mensajes no los han solicitado. Se supone que, según las encuestas, más de un 30% de las mujeres austriacas son víctimas de este tipo de violencia que no es graciosa de ninguna manera. Cómo no es gracioso todo este tipo de avances sexuales sin que la persona los quiera. Yo he sufrido, incluso, además esto es independiente de cómo sea la persona, incluso te diría yo que es independiente de si eres mujer o si eres hombre. Yo de hecho como hombre he sufrido alguna que otra vez alguna situación bastante incómoda, de la que he salido y además en el trabajo. Y entonces, pues esto, bueno, la voy a contar porque bueno, yo tenía una jefa, mi primera jefa, en el trabajo, en el primer trabajo que hice. Yo era entonces jovencísimo, tenía hasta pelo y todo. Y entonces esta señora, justo el día en que yo le anunciaba, en que yo le anuncié que me iba a despedir, pues ella quedó conmigo fuera de la oficina, cosa que a mí me pareció, no me pareció ni bien ni mal, porque bueno, nuestro trabajo era un trabajo un poco, bueno, en fin, era un trabajo de oficina, pero también se desarrollaba fuera. Bueno, y esta mujer empezó, esto contado tiene gracia, tiene gracia, pero sufrido no tiene nada de gracia. Porque yo en aquel momento no tenía ningún tipo de interés en aquellas señoras de ninguna manera. Entonces, pues eso, quedamos en una esquina de una calle de Alcobendas, del sitio donde yo vivía entonces, y entonces esta mujer empezó a hacerme comentarios crecientemente incómodos, hasta que yo me hice todo lo inocente que pude, lo era mucho, pero me hice todavía más porque hubo un momento en que la situación era imposible de ignorar. Y entonces esta señora pues me invitó a su casa. Y entonces me fue enseñando la casa poco a poco. Paco, mira, esta es la cocina. Y yo, uy, qué cocina, qué hermosa. Paco, mira, aquí está el baño. Y yo, qué bien. Y ya la última fue, Paco, mira, este es mi dormitorio. Y yo dije, Paco, o sea, tú tienes que salir de aquí haciéndote el tonto de la manera más tonta posible. Que esta señora diga, este tipo es imbécil. Y entonces le recuerdo que dije, uy, qué cortinas tan bonitas. Y ya ahí me invitó a un café y ya conseguí escapar. Pero lo pasé de verdad. Contado es gracioso, ¿no? Pero es horroroso ese tipo de acoso y así. Y yo reconozco que soy un hombre y solo me ha pasado esa vez y me ha pasado otra, que esa otra no la voy a contar. Pero yo soy consciente de que siendo mujer es constante. Porque hay por ahí muchísimos imbéciles y muchísimos hombres bueno, que había que retirarles el carné de hombre. Entonces, por eso, pues está muy bien que el gobierno haya tomado esta iniciativa para, sobre todo, para que elevar las multas y darles a los jueces instrumentos necesarios para que puedan hacer este tipo, para que puedan atajar este tipo de conductas. También el gobierno va a intentar atajar la difusión de contenidos islamistas a través de redes sociales como por ejemplo TikTok. Esto se ha convertido en los últimos años en un problema enorme porque sobre todo ya se sabe que TikTok, su público objetivo, pues son los jóvenes particularmente. En fin, son las 8:47 de este 27 de abril del año 2025 y voy a terminar con la cultura. Vamos a terminar con la cultura. Esta semana ha sido el día 23. El 23 de abril, que es la fecha en que se murieron presuntamente Shakespeare y Cervantes. Cervantes se murió en realidad en la noche del día 22, pero bueno,
A ver, en aquel momento tampoco nos vamos a poner escrupulosos. Entonces, Cervantes y Shakespeare se murieron en la misma fecha, pero no en el mismo día. Esto se ha repetido 50.000 veces porque en Inglaterra todavía estaba el calendario juliano y en Europa, en la Europa continental, ya regía el calendario gregoriano. Se celebra el día 23, el Día del Libro, y también se celebra el Día de los Derechos de Autor, porque una cosa no va sin la otra y además está muy bien que así sea. En el Instituto Cervantes, estando bajo el patronazgo de quien está, de Cervantes, pues se celebra todos los años con mucho alboroto. También se celebra la concesión del nuevo premio Cervantes, que este año, en esta edición, ha recaído en Álvaro Pombo. Suele recaer en un escritor que esté un poquito rotillo ya. Y Álvaro Pombo, el pobre, es un gran escritor, pero está bastante hecho polvo. Tan hecho polvo que no se sabía si iba a poder asistir a la ceremonia. En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, al final pudo asistir. Tuvo que hacer un esfuerzo heroico por lo que se ve en las fotos, y no leyó su discurso, sino que lo leyó una persona de su confianza. Bueno, en esta edición en el Instituto Cervantes ha sido una cosa un poquito especial porque en el Instituto hemos estado de luto debido al fallecimiento, al desgraciado acontecimiento del fallecimiento del Papa Francisco. Entonces la celebración se pospuso hasta el viernes 25. Como no hay mal que por bien no venga, también yo el día 23 no tenía voz y el día 25 pues pude hacer un papel más o menos presentable, o sea, pude hablar. Como podréis ver en el vídeo, porque grabé parte del acto, dura más o menos 10 minutos, en donde estuve hablando a propósito de literatura y cosas así, naturalmente, passend, o sea, adecuadas al tema del que se trataba, y también leí 2 artículos de Viena Directo que espero que disfrutéis. Os pido disculpas porque en algunos momentos el sonido no es tan bueno como a mí me gustaría, pero creo que en general se entiende bastante bien. Si tenéis cascos, igual es casi mejor que lo escuchéis con cascos. Así que nada, doy paso a este bonito vídeo, que si queréis verlo y repetirlo muchas veces, cosa que os agradeceré, también está en el canal de YouTube de Viena Directo. Así que allá vamos. Bueno, darles la bienvenida. Veo que hay caras conocidas, eso quiere